Hola chicas, soy Sara Panero. Vamos a hablar un poquito de la técnica que utilizo para hacer movimientos de cabeza y unos movimientos para que lo pongáis en práctica. Ladies, I'm Sara Panero. Let's train with me a little bit. We're going to talk about head movements technique, the technique that I use, and then a couple of examples for you to practice these techniques, okay? First of all, very important, we need to have a good posture and have our abs stretched and our chest open, activated, so we can start drawing the movements. And we're going to take out the tension of the neck by activating all this area, ¿ok? Chicas, lo primero que tenemos que hacer es activación del abdomen, ¿vale? Voy a hacer como un estiramiento del abdomen hacia arriba, pecho abierto, y activando toda esta zona vamos a quitar tensión del cuello, ¿sí? Tenemos que entender que el 90% de movimientos de cabeza que hacemos, o que hago personalmente, vienen del torso, ¿sí? 90% of the movements that I do personally, like you see the movement on the head, but they start all from the rib cage, okay? From the chest. Now, if I want the effect of the head stays and my body keeps going, I need to fix a point and be realistic, okay? I'm not gonna change the levels. I'm gonna prepare my chest, keep my head on the same place, okay? I don't go down or up. From here, I stay, and then I look again to my front, okay? Cuando vamos a hacer un movimiento de rotación, lo que voy a intentar es mantener la cabeza, que es lo que se va a quedar en el mismo punto, en el mismo nivel, importante, ¿vale? Voy a rotar el torso, voy a seguir rotando el torso y al final voy a buscar mi frente, ¿sí? Entonces, lo que está rotando alrededor es el torso, ¿sí? The part of my body that is turning around me is my chest, okay? That's the first movement. So we do 1, 2, always we need to prepare, okay? So if the first movement goes the ribs up on this area, I need to prepare on the other side. Now I'm gonna let my head on the same position. Si quieres aprender más, tienes mi metodología completa en VdanceClub. Más información en la descripción. If you want to learn more, you have my full methodology on VdanceClub. The link is on the description. I'm gonna turn, I'm gonna look for the floor a little bit and then front, ¿ok? Primero lo que voy a hacer es preparar, siempre preparar. I need prep for anything I do. So 1, 2, prep to the opposite. Now I'm gonna let my head relax and my chest is gonna lead the movement, ¿ok? Second intention after this, as soon as we finish, we're gonna relax our knees, we're gonna stretch, and this moment we are already relaxing the head to the left. Vamos directamente a hacer un plié y una onda lateral que va hacia arriba. Empiezo desde la cadera, relajo todo mi torso a la izquierda, ¿sí? Boom. Y de aquí voy a preocuparme en tener una base fuerte para que el movimiento de cabeza sea controlado y ocurra todo del pecho para arriba, ¿sí? My concern is going to be, after going up and have my head relaxed, is going to be to have a strong base, which are my legs, so I can continue with my head movement, and I'm going to keep my stability, okay? Something very important as well is when the head is forward, it will help a lot the stability contracting, okay? Contracting the core, ¿ok? Ayuda muchísimo, yo lo hago siempre, cada vez que mi cabeza está adelante, no puedo quedarme como una tabla, sino que tengo que contraer la parte alta del estómago, ¿sí? De aquí, plié, abro bien, contracción y completo el círculo. From here, I'm going to go down, up, relax, and complete the circle. We go to a basic. 1, 2, use the floor. 3, 4. I'm going to prepare my head
But you see, I don't prepare, boom, like this. I use the floor, and now I open. If I can open more, like to the diagonal, to gain more recorrido, no sé cómo se dice eso en inglés. From here, I have more space for the prep, okay? And then my movement will be bigger, okay? Voy a utilizar esta fuerza del suelo, este impulso del suelo, voy a relajar la diagonal, and from here, I'm going to do a turn. The last thing moving is the head. Lo último que se va a mover es la cabeza. Empiezo mi giro y cuando ya voy a acabar hago esto. ¿Sí? Y el movimiento es muy cortito. The movement of the head is very short. At the end, we do 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. To do this intention and stretch and face your chest to the ceiling is going to help a lot with the stability, ¿ok? De aquí, chicas, utilizo la fuerza del suelo. 1, 2, 3, preparo diagonal. Voy a empezar a girar sin mover la cabeza. Y cuando ya estoy casi terminando en el 7-8, es cuando voy a completar 7, 8, ¿vale? Hacerlo lento es bastante complicado. De aquí, y 1. Estaba diciendo que esta intención de dirigir el torso hacia el techo ayuda muchísimo con la estabilidad, porque si os dais cuenta, la cabeza no está atrás porque me tira, sino que yo lo que hago es elevar el torso, ¿vale? El pecho, la cabeza está prácticamente, sigue encima de mí, ¿vale? Aunque esté en otra posición, pero no me tira hacia atrás, ¿sí? Be careful when you put your head back, it's going to pull you back, okay? You need to breathe and keep the stability on the spot, okay? Let's go with the counts. 5, 6, basic, and 1, 2. Prepare, 6, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. No es un amor de verano que va tachando los días. Lo nuestro es temporal, pero eso ya lo sabía. Me gustas con pelo suelto, me gusta cuando me miras, cuando mueves la cintura y me dices que eres mía. Lo nuestro es atemporal. Si te ha gustado, deja un comentario. Tenemos cursos de salsa, bachata, zouk y kizomba. Encontrarás el link en la descripción. If you liked the video, let your comment below, and remember, we have salsa, bachata, zouk and kizomba classes. Link on the description.